Entrar definitivamente. Estamos transitando las horas previas a la llegada de Yom Kippurim y en última instancia también estamos por cerrar estos Aseret Yemei Teshuvah. Y por supuesto que estos Aseret Yemei Teshuvah son días obviamente muy aptos para no solamente para la Teshuvah, sino para el ejercicio de lo que es el estudio, porque la Teshuvah tiene que ver fundamentalmente con esto que es el estudio. Vamos a entonces a tratar de continuar y de concluir, si podemos, eh, con el capítulo 1 del Sefer Shoftim, que es extenso, muy extenso por la gran información que tiene. Y obviamente estamos ya eh, con toda la conclusión de las conquistas de la tribu de Yehudá, quien se hizo parte de la misión junto con su hermano, la tribu de Shimón. Y como sabemos, Yehudá eventualmente no completó la idea de poder ser ese liderazgo que necesitaba el pueblo judío. Vaya a saber por qué, pero por sobre todas las cosas, tal vez no tanto porque él no quiso como estudiamos, sino porque tampoco era tan aceptado por el resto de las tribus. Nosotros tenemos que partir de la base que 7 años fueron los años de la conquista, donde el pueblo de Israel estuvo abroquelado, estuvo muy unido. Pero después nos encontramos eventualmente con 7 años en los cuales el pueblo de Israel empezó a heredar sus posesiones en la tierra y allí cada uno atendía a su juego. Y ahí se produce una gran división. Lo que se necesita tras la muerte de Yehoshua es fundamentalmente el liderazgo, y ese liderazgo eventualmente tenía que haber nacido eventualmente del mismísimo Yehoshua. Y sin embargo, ese liderazgo no fue tal, y aquí Yoshua, perdón, Yehuda, y por lo tanto llegamos hasta sus límites, y como dijimos, no conquistó todo Jerusalén, ya que el Jerusalén era parte de la tribu de Benjamín, y Yehuda entonces no tiene arte ni parte en esa conquista. Y Jerusalén va a quedar en manos de los habitantes naturales de Jerusalén, un pueblo kenaanita llamado el Yebusí o el Jebuseo, como lo quieran llamar, mejor lo llamemos por su nombre hebreo, y ellos quedaron hasta la época del rey David. O sea que van a pasar más de 400 años hasta que Jerusalén sea verdaderamente conquistada y se transforme posteriormente en la capital del reino de Yehudá, que es el reino de David y sus herederos. Bien, muy bien. Entonces, que tengamos un fecundo estudio, vamos entonces a compartir lo que es el capítulo 1 del libro de Shoftim, y vamos a compartirlo desde aquí. Un minutito, ya vamos a compartir pantalla y aquí lo tenemos. Muy bien, entonces vamos a continuar después de todo lo obrado, después de todo lo hecho por Yehudá y por Shimón. No olvidemos que Shimón también participa de esta campaña sobre la cual Yehudá va a trabajar, pero entramos al versículo 22. El versículo 22 nos pone de manifiesto: y también subieron los de la casa de Yosef. Entonces, veamos ahora que después de lo obrado por Yehudá, los que suben ahora son la casa de Yosef. Yosef, por supuesto, son sus herederos. ¿Quiénes son los herederos de Yosef? Yosef ya estaba muerto, por supuesto, pero Yosef ha dado como heredad a dos de sus hijos, Efraín y Menashe. Entonces, en última instancia, la casa de Yosef, donde van a Betel, y fue el Eterno con ellos. O sea que acá vemos cómo hay otro liderazgo. Entonces tenemos, Yehudá es el primer liderazgo, y ahora en la segunda parte de este primer capítulo se nos menciona un nuevo liderazgo. Y miren que el liderazgo es, y fue el Eterno con ellos. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu también estuvo con ellos. No es que esta gente lo hizo por
iniciativa propia y por error propio. No, no hay errores aquí, hay una vocación natural. Veamos lo que dice la explicación del versículo 22. Y también subieron los de la casa de José, tal como la tribu de Yehudá se ha esforzado en guerrear y conquistar su territorio, y Dios estuvo con ellos, así también ocurrió con las tribus de Efraín y Menashe. ¿Lo vieron allí? Ahí está el punto en cuestión. Como mencionamos en la explicación del versículo 2, Yehudá bajó. Alegóricamente, se referían que no solo había bajado geográficamente, sino que no había subido a ser líder. O sea que desistió de ser líder. El bajar significa bajarse de la responsabilidad. ¿Sí? Y ya eso nos pasa por segunda vez. La primera vez fue cuando los hermanos decidieron matar a Yosef, que no lo mataron y decidieron venderlo. Después de todo ese escenario, que el padre se rasgó sus ropas y lloró amargamente por la muerte de su hijo, que era lo que los hijos querían darle a entender que había muerto, lo primero que entendemos en el libro de Bereshit es el capítulo 38 que dice, Vayeret Yehudá Me'ejav. Yehudá se va de la casa. Se va, desciende. Yeridá quiere decir dejar el hogar, es como dejar la tierra. Y se va a lo de una persona llamada Shua, que era un kenaanita, de la cual después va a tomar una mujer, que no es de la tradición de la cultura judía en aquel momento o hebrea, y va a tener tres hijos. Va a tener tres hijos que no son hijos muy positivos que digamos, ¿no es cierto? Uno va a morir primero, el otro va a morir segundo, y ahí es cuando uno se casa con Tamar, etcétera. Pero el primero que se va de la familia es él. Y ahora también Yehudá se bajó de ser líder, quiere decir. Tal, ¿eh? No, no por cobardía, me preguntan si es por cobardía, no, yo no creo que sea cobardía, yo creo que era por desinterés. Yo creo que de momento, cuando uno tiene que asumir un rol y de repente le escapa a ese rol, no por cobardía. Yehuda era muy aguerrido, por eso es la figura del león, Yehuda. Entonces, no creo que sea por una cuestión de cobardía, creo que era por un tema de dejadez. O sea, de no entrometerse y de no, hasta que la tribu de Yehudá va a ser el liderazgo natural del pueblo judío hasta el día de hoy. Y el Mashiach va a venir de Yehudá, no de otro lugar. Entonces nos dice aquí que no se había subido a ser líder, si me siguen en la explicación, tal como Dios le había dicho. Aquí la tribu de los hijos de Yosef, entre ellas Efraín, que era la tribu a la cual pertenecía Yoshua, ellos suben y asumen la defensa de la tribu de Benjamín, a quien pertenecía la ciudad de Betel, y pelean por él. O sea que ya Benjamín no había logrado conquistar Jerusalén. O sea que Benjamín está aparentemente, si, si bien Benjamín es muy fuerte, no está en condiciones de desarrollar una conquista territorial. Y por lo tanto, ¿quiénes van en ayuda de Benjamín? Bueno, si los hijos de Yosef, Yosef es el hermano de Benjamín, entonces, ¿quién mejor que sus sobrinos, comillas, vayan en su defensa? Y son los que van a ir a esta guerra. Sigue nuestro comentario y nos dice, otros comentaristas contemporáneos no ven en la manera de actuar de los hijos de Yosef, las tribus de Efraín y Menashe, una actitud tan altruista, sino que sostienen que en realidad, como vieron que la tribu de Benjamín no quisieron o no pudieron conquistar esta ciudad, la ciudad de Betel, entonces, en vez que la ciudad de Betel quede para los Kenanim, prefieren tomarla para ellos mismos. O sea que aparentemente tienen un interés territorial, no tienen un interés de altruismo para favorecer a Benjamín. O sea, esto es para que ustedes midan el termómetro de compromiso espiritual, individual, nacional y social que hay en este momento entre las tribus. A pesar de que son todos hermanos, pero el compromiso no es tal. Otros sostienen que esto fue así porque ocurrió luego del suceso de la concubina en la colina, que se relata en el capítulo 21. Bueno, estamos en el capítulo 1 recién.
Nos faltan 20 capítulos para llegar a este proceso muy triste, y donde la tribu de Benjamín fue aniquilada, por así decirlo. Por lo tanto ya no quedaban hombres para habitar las ciudades del territorio de Benjamín, y es por eso que las tribus de Efraín y Menashe toman esas ciudades antes que las tomen los Kenanos. Bueno, entonces a Betel, lo que nos dice que las tribus de Yosef fueron a Betel, eso dice el versículo, recuerda, ¿no es cierto? Subieron los de la casa de Yosef a Betel, y fue el Eterno con ellos. Y el pasuk termina diciendo, y fue el Eterno con ellos. ¿Lo vieron, verdad? ¿Me siguen en el versículo? El versículo está en la explicación. Malvin ve en este versículo una crítica velada hacia estas dos tribus, pues si bien comenzaron su lucha y pudieron ver que triunfaban como con la ciudad de Betel, no obstante, no continuaron su tarea hasta el final y dejaron a los pueblos enemigos entre ellos. O sea, dieron una ciudad a conquistar, pero no conquistaron el resto. Entonces, ¿qué ganamos con eso? O sea, había que ganar aquí y territorialidad, pero había que ganar también, sacarse al, al politeísmo, al paganismo de adentro. Y eso no lo hicieron. Eso dice el Malvin. O sea que el Malvin dice que Efraín y Menashe estuvieron horribles en cuanto a su conducta. Nuestro libro de estudio, que es el Dat Mikra, como sabemos, ¿qué nos dice el libro? Dice que debemos recordar que los habitantes de la ciudad de Betel participaron en la guerra de Ai, segunda guerra, tal como relata el libro de Yoshua 8:17, y no quedó hombre alguno en Ai ni en Betel que no haya salido tras Israel, y dejaron las ciudades protegidas y se dirigieron tras la persecución a Israel. No obstante, al ver la emboscada que había tendido el pueblo de Israel a los de Ai, inmediatamente retornaron los habitantes de Betel a su ciudad y se encerraron en ella. O sea que originalmente parece ser que la gente de Betel se sumó al Ai. Ai fue la segunda ciudad, que fue un fracaso, el primer fracaso militar que tuvo Joshua después de la batalla de Jericó. Entonces aquí salieron juntos con ellos. Cuando vieron que Israel, la estrategia, ustedes recuerdan, Joshua mandó a todo un grupo a la retaguardia y Joshua avanzó hacia la ciudad, y cuando la gente de Ai salió de la ciudad, Joshua se puso en retirada. Entonces, ahí la gente de Ai y de Betel salieron a perseguir a los israelíes. Y mientras llegaban lejos de la ciudad, la retaguardia entró y quemó la ciudad. ¿Verdad? En ese momento, cuando se dieron cuenta que la ciudad estaba ardiendo en humo, los de Ai quedaron perdidos, los de Betel quisieron atender su juego, se fueron a su ciudad y se encerraron en ella. Así que también es una pregunta. Este versículo relata en forma general la toma de la ciudad. Luego, o sea, la ciudad de Betel, relatará en forma detallada cómo lo lograron. Y nos dice entonces el Tanaj que fue el Eterno con ellos. Quiere decir que Hashem estuvo con los descendientes de Efraín y de Menashe. Hay quienes sostienen que cuando dice que fue el Eterno con ellos, se refiere a que el arca que contenía las tablas de la ley fue con ellos a la guerra. Tomen este detalle, por favor, de aquí en adelante, para que sepan ustedes que este es un tema. A las guerras se llevaba el arca de la Torá. No sabemos si es un acierto o es un error, porque aparentemente hay mucho de atávico, de supersticioso en todo esto. Llevar el arca de la Torá representaba como tener la presencia de Dios. Y generalmente Dios está más allá de cualquier lugar y de cualquier cosa y de cualquier estructura. No necesita Kadosh Baruj Hu una estructura para ayudar al pueblo judío. Y esto, cuando nos toca estudiar el libro de Shemuel, que va a ser el próximo libro, nos vamos a enterar precisamente que en una guerra contra los filisteos, el ejército de Israel salió a pelear y llevaron el arca con ellos. ¿Saben lo que pasó? Los filisteos ganaron y se llevaron el arca con ellos. Y el arca estuvo exiliada en ciudades de Filistea. Después Hashem hizo lo que hizo en ese lugar. Pero independientemente, vean ustedes
Acá lo que dice que el arca que contenía las tablas de la ley fueron con ellos a la guerra. Como se puede deducir de Pinehas, cuando Moshe lo mandó a guerrear contra Midian en Bemidbar, y lo envió Moshe junto con Pinhas, hijo de Eleazar el sacerdote, a la guerra, con los utensilios sagrados, trompetas en sus manos, era costumbre salir a la guerra llevando, ven ustedes, parece ser que aquí era costumbre, el arca sagrada con ellos. Pero claro, las garantías de la época de Moshe eran otras. Y esto se ve en forma clara en el libro de Shemuel, esto que le estoy diciendo, Shemuel 1, capítulo 4, versículo. El arca de la alianza era llamada con el nombre de Dios, tal como nos dice el libro de Shemuel. Y dijeron los Pelishtim, vean lo que dice el libro de Shemuel. ¿Qué es ese sonido tan fuerte en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Eterno vino al campamento. Y temieron los Pelishtim. ¿Se dan cuenta? Tuvieron miedo y dijeron, vino Dios al campamento. Bien, eso ya el estremecimiento. De aquí vemos que donde está el arca del Eterno se dice que allí está Dios. Pero no quiere decir que es un acierto, puede también ser un desacierto. Otra prueba de ello lo vemos cuando los hijos de Israel, luego del episodio de los espías, persisten en salir a la guerra a pesar de que Moshe en Bamidbar 14:42 les advierte, no subáis a luchar contra ellos, pues el Eterno no estará con ustedes. Y enseguida nos relata, insistieron en subir a la cima de la montaña a luchar, mas el arca de la alianza del Eterno no se movió del campamento. Por lo tanto, eventualmente Moshe les dijo, Hashem no está con ustedes, pero no está no solamente porque el arca sí está, quien no estaba era la voluntad de Dios. Y esto pasó después de que se decretó los 40 años para los espías, a partir de los espías para todo el pueblo de Israel. Y entonces ellos dijeron, no, 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 ahora vamos a ir a Israel y la vamos a conquistar. Y subieron a la montaña en el sur y fueron derrotados. Y eso es lo que pasó específicamente. Muy bien, el versículo entonces ahora 23 nos explica, y por eso que cada vez que tomamos el libro de Shofetim, tenemos que actualizarnos también en el contenido de Yehoshua y también en el contenido de la Torá, porque esto es una unidad. No podemos hablar de que el Tanaj es todo compartimentos separados. Es toda una unidad. Y entonces lo que pasó aquí en esta época está súper ligado con lo de Yoshua. Y por supuesto que hay muchos escenarios que están súper ligados con los libros de la Torá. Y lo acabamos de ver. Nos dice el versículo 23, y los de la casa de Yosef mandaron espías a Betel. ¿Vieron? Este tema del espionaje vuelve. Así como Moisés mandó a los espías, Yoshua mandó a los espías, ahora los hijos de Yosef, Efraín, mandan espías a Betel, la cual antes se llamaba Luz. En hebreo, la Z es Zain, y entonces se llamaba con el nombre Luz. No quiere decir luz artificial o luz natural, sino luz. O sea que hay muchas ciudades en el escenario bíblico que tienen un nombre anterior y después como que fue renombrado con otro nombre. Muy bien, entonces vamos a ver el versículo 23, la explicación. Y los de la casa de Yosef mandaron espías a Betel, el campamento de guerra, no se había acercado aún a las murallas de la ciudad. Sepan ustedes entonces que la ciudad de Betel es una ciudad amurallada, es una ciudad fuerte, quiere decir. Pero habían enviado espías para recaudar información y ver de qué manera podrían conquistarla, pues Betel era una ciudad amurallada. Bien, o sea que no era fácil acceder a ellos. Entonces, querían tener alguna o querían hacer alguna estrategia de guerra. Malvin señala que la intención de estos espías no era recaudar información para la guerra, sino que su función era reconocer el terreno para ver en qué lugar les convenía acampar a los guerreros, pues calcularon que les llevaría bastante tiempo el sitio a la ciudad. O sea que si tú vas a conquistar una ciudad, tienes que acampar delante de la ciudad. Entonces no se pueden exponer a donde están a tiro de arco y de flecha, por ejemplo, o de lanza, o de piedra. Entonces todo esto obviamente había en última instancia que analizarlo. Entonces no es que mandaron espías adentro de la ciudad,
sino que los espías fueron a ver la estrategia de la guerra que iban a, dónde iban a acampar. Entonces nos dice el Tanaj que esta ciudad antes se llamaba Luz. ¿Vieron ahí el versículo? ¿Qué significa entonces esto? Dad Mikra sostiene que el motivo por el cual nos relata cómo se llamaba la ciudad antes es para poder entender lo que explicará en el versículo 26. Si bien la ciudad de Betel pertenecía a la tribu de Benjamín, no lo olviden, ¿sí? Lo dijimos antes, y acá los de Yosef vienen a hacer, dijimos, un favor aparentemente, tal como lo menciona en el libro de Yoshua 18:13. El motivo por el cual las tribus de Efraín y Menashe la conquistan, a pesar que no está dentro de su territorio, es justamente porque están tomando el liderazgo que no tomó la tribu de Yehudá. Van cerrando ahora aristas, van cerrando temas con esta última tribu, por ser solo que veló por su propio interés, dijo que se bajó Yehuda. Aquí con las tribus de Efraín y Menashe, dice que subieron, Vayalú, subieron, y quiere decir, a diferencia de Yehuda, ¿qué pasó? Ellos subieron mientras que Yehuda se bajó. Entonces, ese es el sentido del subir y bajar. No es aquí un juego del sub y baja, ni la montaña o el llano, sino que asumir la responsabilidad. Eso es lo que está diciendo el Tanakh. Entonces, los hijos de Yosef, Efraín y Menashe, dice, se asumen. Ellos no solo veían por ellos mismos, sino que velaban o veían o velan porque las demás tribus, en este caso Benjamín, y los ayudan para que tengan sus ciudades. En cambio, Judá no ayudó a la conquista de la parte de Jerusalén que había quedado en territorio de Benjamín. Eso lo vimos antes. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa. Es un relato muy importante el que sigue. Vean ustedes el versículo 24. Realmente es, no lo digo yo, a mí, yo soy un apasionado del Tanaj, por supuesto, pero me refiero de que es tan importante todos los detalles que aparecen aquí en el relato bíblico, que es prácticamente tenerlo en cuenta. Entonces nos dice el versículo 24 que los espías vieron un hombre que salía de la ciudad. De repente hay alguien que sale de la ciudad, que era una ciudad amurallada, y ciudad amurallada estaba cerrada, porque sabían que había run de una conquista. Y le dijeron, muéstranos la entrada de la ciudad y obraremos contigo misericordia. Si me acuerdo de lo que pasó con Rahab, Rahab los recibió a los espías de Yoshua en su casa. Y entonces allí Rahab pidió que tengan compasión y dijeron, bueno, en estas condiciones. Ahora, esto no pasó adentro de la ciudad. Esto pasó ¿dónde? Afuera de la ciudad. Y le dicen al hombre, muéstranos la entrada de la ciudad. O sea que esta ciudad está cerrada, pero lo que no se observa es la puerta de entrada. Se ve que había un pasadizo secreto para poder entrar en Betel. Muy interesante. Y obraremos contigo misericordia. Vamos a ver entonces la explicación del versículo 24. Estos espías que habían enviado vieron de pronto que un hombre había salido de la ciudad y no lo hizo por los portones de la muralla. La muralla está cerrada, no es que abrió la puerta de la muralla y salió, pues estos estaban completamente cerrados para que no puedan penetrar los guerreros de Israel. ¿Me siguen, verdad? Aparentemente, lo que este individuo quiere hacer es fugarse y salvarse solo. O sea que están viendo que alguien quiere escapar. No quiere quedarse a defender su ciudad y luchar junto a sus hermanos. Estamos hablando del hombre de la ciudad Betel, ¿sí? Lo que hace más fácil que traicione a su ciudad. Es por eso que atrapan a este individuo y le piden que les muestre cómo o por dónde ha salido y a cambio le ofrecen un pacto, un salvoconducto para él y toda su familia. Si bien ellos no poseían la facultad de realizar este tipo de pactos, toman la osadía y lo hacen, pues se sienten inspirados en el mismo ofrecimiento, atención, que habían hecho los mensajeros de Yoshua en Jericó a Rahab, porque esto fue una cosa nueva para ellos. No es que y Yoshua les dijo, y van a encontrar una mujer, y si ella les ofrece tal cosa, hagan un pacto con ella. Todo lo que hicieron los espías que mandó Yoshua fue por motus propios. No obstante, dice, el caso no es similar. En primer lugar,
En el caso de Jericó, era antes que el pueblo entre en la tierra de Israel y por lo tanto aún no regía la prohibición de realizar algún pacto de paz con los 7 pueblos de la tierra de Canaán. Es más, el propio Yeshua les había enviado cartas a cada ciudad ofreciéndoles la paz a cambio que se sometan. Pero una vez que todos los pueblos rechazaron el ofrecimiento de Yeshua y el pueblo de Israel ingresó a su tierra, entonces ya entró en vigor la prohibición de realizar pactos con los habitantes de Egipto. Es un tema importante. Otra pequeña gran diferencia con respecto a Jericó es que los espías de Jericó estaban en peligro de vida. Sus vidas estaban en manos de Rahab. Si ella los delataba, el rey de Jericó los mataba y por lo tanto decidieron hacerlo para salvarse la vida. En cambio, los hombres de Efraín no corrían ningún riesgo de vida, al contrario, ya habían atrapado a aquel hombre y era su prisionero. Por lo tanto, podrían haber obtenido esa información sin tener que pactar nada con él. ¿Se entiende, verdad? O sea, está bien clara la situación. Y una tercera diferencia es que en las palabras de Rahab se ve claramente que ella aceptó convertirse al judaísmo. Es verdad, porque ella habla de Dios de una manera increíble. Mientras que en este caso no se ve que en las palabras de este hombre ningún indicio de que se someta a Israel. Es más, por esta actitud negligente de los hombres de Efraín, de dejarlo con vida y libre, este individuo, atención, va a construir una ciudad kenaanita, precisamente conservando el nombre que la Torá quiso borrar, pues en varias oportunidades nos dice que la ciudad que Jacob llamó Betel, antes se llamaba Luz. Este es el nombre de la ciudad, ¿ves? Que lo vimos antes. Quiere decir que su nombre nuevo es Betel y que Luz no debe ser mencionado más. Y sin embargo, este hombre, cuando lo dejaron con vida, construyó una ciudad. ¿Y cómo la llamó a la ciudad? Luz. Cosa que no tenía que haber vuelto a pasar, pasó. ¿No? Estos son los escenarios que tenemos delante. Y el versículo 25 nos dice, y él les mostró la entrada a la ciudad, el hombre este que tomaron prisionero, e hiriéronla a filo de espada, o sea, que pudieron entrar y matar a la gente, pero salvaron a aquel hombre y toda su familia. Muy bien, entonces veamos lo que dice la Barbanel, versículo 25. Abarbanel sostiene que en realidad aquel hombre les mostró el pasadillo o el pasadizo secreto a los espías y estos trajeron a todo el ejército. Malvim, en cambio, que es la segunda explicación que traemos siempre, sostiene que fueron solamente esos espías los que entraron y tomaron desprevenidos a los guardias de la ciudad, los redujeron y abrieron los portones de la ciudad para que entre todo el ejército que no encontró ninguna oposición y pudieron acabar de tomar la ciudad. De esta manera pudieron comprobar que Dios estaba. Bien, me parece que lo del Malvin tiene más lógica que lo de la Barbanel. No me cabe duda, porque entrar todo un ejército por el pasadizo secreto no era seguramente puertas amplias. Entonces lo que se necesitaba era abrir las puertas. Bueno, y este hombre que no tiene nombre, versículo 26, ¿no? Y fue aquel hombre a la tierra de los Gitim. Acuérdense que los Gitim, los hititas o hititas, son ese pueblo que en la zona sur de Israel vivían y estaban en Jerusalén, estaban en Hebrón, y Abraham compró la cueva de Macpelá de Efrón el Hitita o el Hití, para que aten cabos. O sea que los Hitim están todavía, ¿sí? Y fue aquel hombre de la tierra de los Hitim y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, para que vean, él vuelve a recrear la historia. Y este es su nombre hasta hoy. Sabemos que hasta hoy es hasta el momento que se escribe el libro. Muy bien, vamos a ver el versículo 26. De este versículo se puede comprobar que los espías cumplieron la promesa que le habían hecho a ese hombre. Abarbanel sostiene que fue necesario explicar este detalle para que no pensemos que la ciudad de Luz, que estaba en esos días, no se trataba de la ciudad de Luz que era Betel. Dad Mikra dice que se encuentra en lo que hoy es Siria, para que vean ustedes que es una ciudad diferente. Al principio no era una ciudad, pero con el tiempo y él y sus descendientes lograron construir toda una nueva ciudad. O sea que esta ciudad no estaba en el sur, como estaba Betel. Betel está cerca de Jerusalén.
como hoy en día también, sino que esta ciudad, este hombre se fue de allí, ¿a dónde se fue? Al norte. Y allí en Siria construyó una ciudad y quiso recordar el origen de la ciudad. Muy bien, y entonces el versículo 27 nos dice, nos contaron de Efraín y ahora nos cuenta de Menashe, para que sepamos que los dos hermanos lograron involucrarse en esta batalla. ¿Y qué pasó? Entonces dice que no desterró a los de Beit Shean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tahanach, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y aceptó el Kenaní habitar en esta. Aquí nos muestra a nosotros todos los lugares. ¿Dónde estamos? Beit Shean. Beit Shean está junto al Jordán. Está en la zona, por supuesto, norte, en la Galilea. Y a partir de allí nos vamos metiendo hacia el interior de la tierra de Israel hoy en día. Ahí vamos a encontrar, si nos vamos hacia el oeste, en Beit Shean está al este, pegado al Jordán. Si se ubican en el mapa no es tan difícil, ¿no es cierto? Tenemos el Yam Kinneret, y abajo, toda la parte sur del mar de la Galilea, está Beit Shean. Es una zona muy fértil. Después nos movemos hacia el interior, está Taanaj y Dor, y después Ibleam, hasta que llegamos a Megiddo. Quiere decir, en el centro, más norte, centro del país. Y así se quedan los Kenanim. Nos dice la explicación, Menashe no desterró a los de Beit Shean, ni a los de Aldeas, ni a los de Taanaj, etc. Y Megiddo y Aldeas. Abarbanel, perdón, aquí es donde voy a leer, dice que las tribus de Efraín y Menashe, si bien han guerreado y conquistado Betel y Dios estuvo con ellos, no obstante, dejaron mucho territorio por conquistar. Y esto márquenlo en rojo en algún momento, ¿no? Malvim, que es el otro comentarista y que es diferente a la Barbanel, recarga que en el libro de Yehoshua, en el capítulo 17, ya nos había dicho que los hijos de Menashe no pudieron expulsar al Kenaní. Acuérdense que Menashe tenía dos territorios en paralelo. Un territorio en la zona norte, en la Galilea, y la otra que estaba allende el Jordán. La tribu de Menashe se dividió en dos, pero ocupan, como vimos en el mapa que tuvimos alguna vez, la franja completa del este, del oeste y del este. Bien, entonces nos dice que no pudieron expulsar al Cananí, y el motivo por el cual lo repite aquí es porque en tiempos de Yoshua no pudieron, pero en la época de los Shoftim sí pudieron, pero no lo hicieron. Tenían toda la posibilidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Y es por eso que aquí dice Menashe no desterró y no dice no pudieron. Desterrar significa erradicar. No es que no pudieron. En la época de Yoshua no pudieron, pero acá podían y no lo hicieron. Beit Shean era una ciudad antigua canaanita en el valle del río de Jordán, como les dije, rodeada por varios arroyos, por eso es tan fértil la zona esa. La mayor parte de los kibutzim religiosos posteriormente, en el siglo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, se establecieron en Beit Shean. Hace mucho calor, pero es una zona hermosísima. Y hay una zona de arqueología muy importante en esa zona. Es posible que Jacob se refiere a esta zona cuando bendice a Yosef en Bereshit. El sabio del Talmud, Reish Lakish, dice que si el jardín del Edén estuviera en Israel, sin lugar a dudas que la ciudad de Beit Shean sería en sus puertas. Así lo dice en la Gemara, para que sepan. La ciudad bíblica de Beit Shean se encuentra un poco más al norte de la ciudad de Beit Shean de nuestros días. Dad Mikra sostiene que Taanaj, la otra ciudad que no conquistaron, era una ciudad real fortificada que pertenecía a los kenanitas y estaba ubicada en el sur del valle de Israel. Estaba más allí, en el centro del norte de la Galilea. Valle de Israel, no Israel, Israel. Israel es Israel, quiere decir Dios lo sembrará. Una zona muy fértil, toda verde, es impactante. Israel, la conquista de esta ciudad no está relatada en las escrituras. Dor es una ciudad portuaria en el Mediterráneo, o sea que ahí tenemos una playa hoy en día, ¿sí? Pero también es una ciudad portuaria, había como un puerto. Data de la época canaanita que queda un poco más al sur de lo que hoy es Atlit, Hof Atlit,
que es el lugar donde hay un hermosísimo museo, por la situación lamentable que pasó allí, porque toda la gente que llegó a Israel en la época del mandato británico y quienes llegaron ilegalmente, fueron todos detenidos y encerrados en esa cárcel de Atlit. Allí murió mucha gente en la época de los británicos, pero también allí se rebelaron contra los británicos y Baruch Hashem, la resistencia judía. Y esto está allí en Atlit, al norte, más allá de Akko. ¿Sí? Ahí está Atlit. Y es un lugar, nosotros fuimos un par de veces a visitar en este lugar y vale mucho la pena. Hoy no se puede llegar, lamentablemente, por la guerra. Ibleam y sus aldeas, que son Ibleam y sus aldeas. Todos estos lugares hoy existen, tienen nombre y están en el mapa de Israel moderno. Dad Mikra sostiene que lo más probable es que esta ciudad sea lindera con Bet Shean, a unos 2 kilómetros al sur de Jenin. Jenin hoy también existe, es puro árabe. Nahon Megiddo era una conocida ciudad real, asiento de reyes Kenaanim. Vayan tomando cuenta de todo esto, porque Megiddo es muy importante. Sus murallas son muy famosas. Es una zona de hoy en día de mucho aprendizaje a nivel arqueológico. Estaba ubicada en una zona muy estratégica, pues eran las puertas del Valle de Israel. Se encontraba cerca de donde hoy está ubicado el Moshav Megiddo. El rey Salomón la volvió a construir como ciudad fortificada para sus hombres armados. O sea que en un momento quedó destruida y después se volvió a reconstruir. Beit Shean, junto con Megiddo y Gezer, eran las puntas de un territorio triangular estratégico. Miren qué interesante. Vamos a tratar de buscar mapas para poder verlo, que dominaba los valles más fértiles, atención, y las rutas comerciales más transitadas. Acuérdense que había rutas que pasaban por el valle. Entonces aquí hay un triángulo, nomás que no es de las Bermudas, sino un triángulo comercial. Por eso era que eran ciudades fortalezas, Belcheán, Megiddo y Gezer, que en una época fueron dominadas por los egipcios. Miren quiénes dominaban aquí las rutas. En el libro de Yoshua, capítulo 12, vemos que entre los 31 reyes que conquistaron se encontraban las ciudades de Taanach, Megiddo y Dor. Es verdad, 31 reyes, que son las que, se mencionó en nuestro capítulo, pero a pesar de haberlos sometido, aparentemente no pudieron expulsar a los pobladores y echarlos de esa ciudad. Por lo tanto, aceptó el Cananí habitar en la tierra. Esto es como cierra el versículo. Está escrito y aceptó el Cananí. Esta frase podemos ver que la tribu de Menashe le insistió al Cananí para que quiera quedarse a vivir en la ciudad. No sabemos si esto era un riesgo o si era un desastre. Pero bueno, esto pasó. Bueno, hoy ya tenemos que dejar porque en 10 minutos vamos a comenzar. Estamos en el versículo 28, pero ya nos queda muy poquitito para terminar este capítulo 1, que son 36 versículos, que lo vamos a hacer después de Sukkot, si Dios quiere, porque ahora tenemos el jueves que viene, ya tenemos el Yom Tov de Sukkot y el otro jueves tendremos Shibini Atzeret y Simchat Torah. Así que, Bezrat Hashem, que tengamos que Tivá Hatimat Tová y Hag Sameach para todos y fundamentalmente que tengamos un tiempo fundamentalmente de paz, de quietud y de cuidado por parte de Akadosh Baruj Hu para su pueblo de Israel. Muchas gracias por participar y perdonen la hora que empezamos más tarde, pero no había llegado, como ustedes vieron, la invitación para poder. Gracias por acompañarnos siempre. También aquí en el Bet Midrash, todas las personas que puedan acompañarnos en el Bet Midrash, te lo vamos a agradecer también. Bueno, que tengamos Shana Tova Umetuká, que Tivá Bajatimá Tova. Muchas gracias. Claro. Después, no, después como lío, no, no se fue, ni los mismos árabes. Ah, tenía una señora, y había un mercado
Cuando la ley está desde el feeling.